Buenas tardes, gracias para esta oportunidad de hablar sobre temas jurídicos. Am, Creo que puede ser interesante hablar un poco especialmente de responsabilidad civil, entonces responsabilidad extracontractual o también dicha aquiliana, porque este remedio en Europa y especialmente en Italia, y yo hablo como jurista italiano, en este preciso momento, en los últimos años, la responsabilidad civil está conociendo una nueva fase, una, un periodo, una necesidad doctrinal y jurisprudencial de, digamos así, autoanálisis crítica. ¿Por qué hay una razón filosófica, política, que requiere este, esta reflexión crítica hecha por los juristas? La razón filosófica, la razón política es que la libertad individual en las sociedades modernas conoce continuativamente una constante expansión. Entonces, el ser humano tiene en su propia esfera moral y también económica, cuando puede, tiene en su propia esfera moral y económica muchos derechos subjetivos. Este complejo de derechos subjetivos hacen que la libertad individual de cada persona o de muchas personas va a conocer una constante expansión. Entonces se pone el problema de hacer un balance entre esta libertad individual en expansión, por un lado, y por otro lado, el problema de reflexionar exactamente, justamente sobre el remedio de la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil opera en este marco como, no solo como un remedio estrechamente jurídico, también como un remedio social, filosófico. Entonces, libertad individual y responsabilidad individual son dos instrumentos que ambos sirven, por un lado, para consentir, para hacer que el ser humano pueda continuar en este camino de ampliamiento de la libertad individual. Pero por otro lado, es necesario que frente a esta libertad individual en expansión, es necesario que el ordenamiento jurídico, la sociedad, conozcan tecnicalidades jurídicas, digamos, institutos jurídicos, reglas jurídicas, que exactamente sirven para no limitar, pero controlar, juzgar, cualificar los actos de libertades cumplidos por cada ser humano. Entonces, bajo este marco filosófico político, está bastante claro que hoy en día la concepción de la responsabilidad civil no puede ser la vieja concepción como un estrecho criterio jurídico que conoces las clásicas tres funciones: la función reparatoria, la función disuasoria y a veces la función punitiva o la sanción sancionatoria. Porque esta
perspectiva es una perspectiva bastante vieja en el sentido que esta perspectiva hace solo referencia a una idea de responsabilidad civil entendida en sentido estrechamente jurídico y nada más. El contexto social, el contexto global, la necesidad de una constante transdisciplinaridad académica requiere que el jurista, el cienciato social, mire a la responsabilidad civil como a todos los institutos jurídicos, mire, desde una perspectiva un poco diversa, es una diversidad que va a coincidir con un ampliamiento de la visión. Entonces, en otras palabras, cada instituto jurídico tiene que ser revisado, considerado de una nueva manera, y esta nueva manera es una manera que conecta el carácter jurídico de todos los institutos jurídicos con el carácter social, económico, filosófico, político, sociológico de cada dimensión que pertenece al ser humano, que pertenece al medio ambiente, que pertenece a la colectividad, que pertenece a la sociedad, considerada como un contexto en constante expansión, en constante movimiento. Entonces, el jurista de hoy en día, el jurista entendido precisamente como un cienciato social, tiene que continuativamente mirar los fenómenos jurídicos al interior de una perspectiva más amplia. A veces puede ser una perspectiva nueva. No se trata de una absoluta novedad. Es una novedad relativa, pero por el jurista esta novedad es importante. ¿Por qué? Por el jurista la novedad frente a la dimensión jurídica es una novedad que el jurista puede conocer si el jurista considera, estudia, mire a ámbitos que pertenecen a las ciencias sociales, que pero son ámbitos diferentes de los ámbitos estrechamente jurídicos. Entonces, al interior de esta visión, la responsabilidad civil claramente, justamente, tiene que un poco transformarse. Esta transformación mira a consentir al jurista una utilización de este instituto de una manera más dúctil, más dinámica, porque la responsabilidad civil, como en verdad cada otro instituto jurídico, pero aquí me refiero expresamente a la responsabilidad civil tiene que absolver, realizar, concretizar una función social. Y la función social primaria de la responsabilidad civil en las sociedades contemporáneas, entonces me refiero a sociedades democráticas, liberales, la principal función social de la responsabilidad civil es la función de hacer un balance frente a la libertad individual. Si esta es la primera función de la responsabilidad civil considerada al interior de una sociedad liberal y democrática, surge casi inmediatamente un segundo problema. El primer problema es un problema de fundación, un problema filosófico, político y jurídico. Pero hay un segundo problema, porque si la responsabilidad civil está
así estrechamente conectada con la dimensión filosófica, con la dimensión política, con la dimensión sociológica, surge exactamente el problema de un control. ¿Cómo hace el jurista? ¿Cómo hace el juez? ¿Cómo hace el abogado para manejar este instituto, este remedio, este complejo de reglas jurídicas que miran a disciplinar la responsabilidad civil? Entonces, la respuesta, o mejor, una de las respuestas puede ser que en este contexto el rol del jurista también tiene que mutar algo. En otras palabras, si el jurista primariamente, y aquí me refiero expresamente al jurista académico en primer lugar, si el jurista académico, si el cienciado del ius, para utilizar una palabra latina, si el jurista es un cienciado social, está claro que las modalidades de manejo, de utilización de la responsabilidad civil necesariamente tienen que transformarse, modificarse. El problema, en efecto, contemporáneo, actual, conocido para más o menos todos los ordenamientos jurídicos, es el problema de la posición dominadora a veces de la jurisprudencia por una razón muy fácilmente, que se entiende muy fácilmente, porque la jurisprudencia al interior de este contexto social y al interior de una consideración del jurista como un cienciado social, la jurisprudencia es el instrumento más cercano a esta dimensión social, a esta dimensión desde un marco teórico sociológica de la sociedad. Entonces, la jurisprudencia, los jueces, la jurisprudencia entendida como función, como aparato administrativo, aparato estatual, la jurisprudencia es el principal elemento institucional que garantiza una constante cercanía entre el nivel sociológico, el nivel filosófico, el nivel político y justamente el nivel jurídico. Si es así, es claro que la medida tradicional del racionamiento jurídico es una medida que, no siempre, pero muchas veces, es una medida que no puede satisfacer las necesidades, las exigencias como tales del jurista, del juez y también de la colectividad. Entonces, como consecuencias de esta perspectiva, es verdad que uno puede ser uno entre los máximos problemas actuales, muy bien debatidos, es el problema de una reflexión crítica sobre todas las clásicas categorías jurídicas. ¿Por qué hay un así fuerte problema de reflexión crítica sobre las categorías? Porque este problema es la lineal consecuencias de una transformación del rol del jurista, de una transformación del
de los institutos jurídicos, de una transformación del trabajo del jurista, de una transformación de la función intelectual, profesional, social del jurista. Entonces, el tiempo en el que nos vamos a vivir y el inmediato futuro también es un tiempo que requiere al jurista una profunda voluntad de autorreflexión crítica. No puede la transformación, nunca las transformaciones pueden suceder porque son transformaciones impuestas para un poder. Básicamente, las transformaciones son un efecto bastante fisiológico de un contexto económico, político, social. Entonces, si es así, entonces sí es necesario transformar el derecho y sobre todo el rol del jurista. Al jurista se requiere la voluntad, la aceptación, la humildad también de reflexionar sobre el tema de la oportunidad o no de abandonar algunos perjuicios, algunos presupuestos en el pasado considerados como pilares indiscutibles. En el tiempo actual, estos pilares no son más pilares indiscutibles, son un punto al interior de una línea de desarrollo. Esta línea de desarrollo pregunta al jurista una decisión de afrontar de una manera directa, responsable y consapevole esta dimensión que tiene muchas diferentes características y esta dimensión es la dimensión de una juridicidad contemporánea, frente a la cual cada jurista tiene la obligación intelectual y profesional de contribuir a la transformación del derecho, de las categorías jurídicas, de los institutos jurídicos y entonces del rol del jurista como tal. Gracias.